preguntar, Daina, ¿no son muchos los casos o sí? No, yo creo que hay muchos casos, más de lo que uno Más cree. de los que uno... O sea, yo en Ajá. estos... mi esposo tuvo el accidente hace 14 años, hace 10 años que falleció. A través de todo lo que tuvimos que hacer para que, por favor, no le hiciera más nada, porque le iban a amputar una pierna, tuve que interponer una medida en innovar, o sea, estudié bioética en 15 días, un estrés espantoso, o sea, ni siquiera en paz uno se podía despedir del familiar, y después fue lo que me llevó a hacer un magíster en bioética y desarrollar mucho mejor este tema. En realidad, yo en estos 10 años he conocido familiares, a los cuales le he aportado mis conocimientos y mi experiencia. Hay pacientes, pero muchos terminan de una manera en la cual los familiares terminan aceptando esa realidad, porque también hay familiares que no lo aceptan y que hay médicos como yo tengo mi director de tesis, quien fue el que atendió a mi esposo, en realidad de entrada nos había dicho que esta situación era muy grave. ¿Hay casos, discúlpeme, en hospitales públicos que se dé un mantenimiento tan prolongado a un paciente? Y es que en los hospitales públicos es difícil porque realmente llega un momento en que a ese paciente hay que derivarlo a algún lugar, no puede estar en terapia intensiva eternamente. Comprenderá la naturaleza de la pregunta, ¿no? Porque... Sí, pero me diciendo, tiene que ver con que los medios que existen. Exactamente. O sea, en estos casos yo siempre decía que es mejor no tener medios o ser pobre para poder morirse mejor. Pero bueno, también es muy triste decir esto, porque en realidad... unos luchamos para que se deje de tratar a alguien y se les permita morir, y otra gente que tiene una imposibilidad de acceso a la salud hasta para curarse una angina o tiene que ir a pedir turno a las 5 de la mañana. O sea, es muy feo plantear esto. O sea, a mí no me gustaría ninguna de las dos cosas. Desde ya. Pero sí... Pero cuando hay una obra social, Por una eso. prepaga, porque tampoco nosotros que éramos ricos, mi marido era un profesional, estaba en plena actividad. 100.000 pesos por año, más o menos. Sí, se gastaron $200.000. 200.000 dólares. Sí, $200.000, y ya íbamos a tener que empezar a vender bienes. Daina, la diferencia que me parece importante es que se establezca con eutanasia, que es lo que también ha generado por lo menos algunas miradas éticas o religiosas a propósito de la vida y la muerte, ¿correcto? Sí, esta ley, como dije, no es eutanásica. Que permite... No, ni la que está, por eso yo dije es la ley 26.529. Sí, es la ley que se ha modificado. Que por son eso, los pero derechos antes de la pacientes. modificación, claramente se establece en la ley que no tiene nada que ver la ley con prácticas eutanásicas. Sí, en Nada realidad lo dice, pero lo que no hizo la ley es definir qué es eutanasia. Que quizás hubiese aclarado más, pero no obstante eso, se supone que si se está permitido el retiro o el rechazo de cirugías, de la alimentación y la hidratación, de la respiración artificial, cuando ya sean desproporcionados o extraordinarios para esa situación, entonces en realidad estamos hablando de que eso está permitido y no se trata de eutanasia. El conflicto más importante que siempre se generó, y sobre todo en senadores, era la cuestión del retiro de la alimentación y la hidratación. Este es un debate que lleva años y que también dentro de la religión católica, bueno, hubo muchas discusiones y muchas posturas, ¿verdad? Yo la verdad que hice mi tesis en la UCA, o sea, hice todo el magíster y terminé con esto, en lo cual desarrollé los aspectos médicos, éticos y jurídicos con respecto al estado vegetativo, y desarrollé un capítulo dedicado a la alimentación e hidratación, en la cual he podido demostrar, y basándome en el discurso de Juan Pablo II de 2004, con respecto a los estados vegetativos, en el cual interpreté ese documento, pero también con doctrina misma, de autores muy reconocidos dentro de la Pontificia Academia para la Vida, y
también de un documento de los obispos australianos, en los cuales digo que el discurso del Papa nunca fue terminante con respecto a la alimentación y la hidratación artificial. Más que todo crea una presunción en favor de ella, pero mientras que esté cumpliendo su finalidad, o sea, no dice en principio, y cuando decimos en principio, claro, significa que no es que tenga que siempre dársela o nunca dársela, o sea, tienen que ver con el caso en concreto, y hay situaciones en las que ese principio cede ante ciertas circunstancias, en que ya no haya ningún tipo de asimilación de los alimentos. Sería inútil alimentar a alguien que ya rechazo. No asimila. Correcto. O que le produzca ya demasiado daño la aparatología que tiene, y más después de ya un estado vegetativo de mucho tiempo, en que ya es permanente, o que ya sea demasiado gravoso para el paciente o para la familia. Y cuando decimos gravoso es más que oneroso, porque gravoso estamos teniendo en cuenta muchas más cosas, más factores. Hay dos preguntas finales. Lo primero, que la ley no establece ninguna imposición, establece derechos. Eso me parece claro en el momento del debate, si una familia puede optar, establece derechos, una familia puede optar por un procedimiento terapéutico y la misma ley dice rechazarlo con el tiempo. Esto lo digo por algunos comentarios que escuché sobre posiciones más religiosas, más dogmáticas, que es una ley, establece derechos. Usted dijo al pasar algo que me lleva a reformular una pregunta. Si no está bien definido lo que es la práctica eutanásica, ¿puede eso generar un resquicio para que el profesional o la misma justicia tenga una mirada distinta de la opinión de los familiares? Yo creo que falta la reglamentación todavía, pero de verdad no creo que genere un resquicio. Como ya digo, por más que no las especifique qué es eutanasia, la definición, que en realidad se trata de acciones, como digo, si está permitido el rechazo de la alimentación, de la hidratación y la abstención de respirador artificial, de cirugías o de lo que fuere, de cualquier tratamiento, entonces estamos viendo que eso no es eutanasia. Me parece importante esta ley porque, como dije, la verdad que nuestro ordenamiento jurídico nunca ha prohibido la abstención de estos tratamientos cuando ya son desproporcionados o inadecuados para la situación de un paciente, porque más allá de todo, ir más allá de lo necesario, estamos dañando. Entonces se trata de una buena praxis, que si no existe, que con esta ley va a ser más fácil practicarlas para los médicos, porque ya digo, uno de los factores era el miedo a la penalidad. A la penalidad, y justamente lo más importante que tiene esta ley es que exime de responsabilidad penal, civil y administrativa. Daina, la última pregunta. ¿En qué aspectos cambió su vida? Desde asumir una situación tan compleja como lo que le tocó vivir con su marido. Leí por ahí que le recomendaron que trabajase, que estudiase, se recibió de abogada, después hizo el máster, porque quiso vivir. Y en ese vivir, ¿qué elementos encontró en esta lucha, en esta batalla que aparece consolidada en parte? Hay que esperar la reglamentación la semana pasada cuando el Senado vota por unanimidad esta ley. Sí, cambió muchísimo mi vida. Lo que nunca imaginé es que yo hubiese terminado dedicándome a la bioética, porque si bien yo estudiaba Derecho cuando sucedió todo esto, la verdad que nunca pensé que iba a tener que estar defendiendo los derechos de mi esposo, defendiendo mis derechos, defendiéndome de la justicia misma, que en realidad, en lugar de acompañar a la familia, es el enemigo, o sea, el familiar es el enemigo. Una secretaria llegó a decirme, la secretaria de juzgado, a nosotros de usted no nos importa nada, y era un juzgado de familia, juzgado 12 de familia en ese momento, ahora cambiaron los jueces, pero bueno, ahora esa secretaria es jueza. Digo, espero que trate mejor a los familiares, porque un juzgado de familia que trate así a la familia, y como verán, sigo siendo responsable, así que no me borré nunca. Es muy optimista si cree que puede cambiar. Bueno, porque yo digo siempre que puede haber muchísimas leyes,
como esta. Por eso a mí me encanta venir a explicar, me encanta ir a todos lados a explicar, porque entonces la gente sabe qué es eutanasia, qué no, qué derechos tiene. Y también es un mensaje para la gente que está pasando por situaciones difíciles. O sea, porque yo decidí por vivir. Yo en ese momento a mí, cuando me lo encontré Eduardo en una terapia intensiva del Fernández, accidentado a la 1 de la mañana, lleno de máquinas, dije, bueno, mi vida empezó el caos en mi vida, o sea, se me vino el mundo abajo. Fue terrible. Y yo ya sabía que no había muchas expectativas, ¿verdad? Entonces, sabía el pronóstico, aparte yo presentía que esto era así. El médico que nos atendía también nos dijo que podíamos limitar los tratamientos, o sea que no es que hubiese una prohibición, pero bueno, otros familiares se opusieron y quisieron seguir con esta situación, porque se producen tantas ambivalencias en el ser humano. Y bueno, entonces seguimos, pero yo decidí apostar por mí, a pesar de que fui muy juzgada por el propio juzgado, no por la sociedad, porque la sociedad, la verdad, que siempre me acompañó, siempre se preocupó por mí. Y decidí vivir y pensar que yo me ocupara de mí también no era ningún pecado, por el contrario, creo que Dios lo pensaba así, porque aparte yo he llegado a ser hasta mística, o sea, muy creyente, de ir a la iglesia. Dije, Dios también me dio la vida a mí, por lo tanto también tengo que pelear y luchar por eso y cumplir todas mis metas. Y creo que eso me salvó. No sé si te queda muy más claro. o menos claro. Laina, ha sido un gusto que esté aquí y gracias por el testimonio, ¿sí? No, muchísimas gracias a vos. La semana pasada lo entrevisté a Milman. Milman es un diputado del Frente Amplio Progresista que acompañó este proyecto y la consulta que le hice fue muy simple. ¿Qué sentido tiene una ley cuando tiene este marco, este contexto? Y Milman respondió, una ley sirve cuando tiene rostro humano. Y esta ley la tiene. Pausa breve y venimos.